Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La policía está recolectando más evidencias que aparentemente vincularían a Javier Brizueña, de profesión camionero, vinculado al crimen de esta joven cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en Itagua y cuya desaparición se reportó el pasado 1 de mayo. Aparentemente se trataría de otro caso de feminicidio. Los detalles esta noche en 24 horas. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. Además vamos a hablar de las estadísticas, de estos números que son realmente alarmantes y que guardan relación con los últimos casos de feminicidio que se registraron en los años anteriores y en lo que va de este año. En instantes, eso en 24 horas. También vamos a hablar de lo que pasaba en el barrio de San Cristóbal de Lambaré, porque un hombre aparentemente cegado por los celos intentó incendiar la casa en donde estaba su esposa con los hijos adentro. Él es muy violento, siempre fue así. Hace 2 años que estamos juntos y es muy violento. Me dijo que él, si yo no soy de nadie, tampoco seré de otro. Y se levantó que iba a quemar la cama. Humberto Portillo, de 35 años, es quien supuestamente anoche intentó incendiar su casa con su pareja e hijos adentro. Todo habría empezado con una fuerte discusión que mantuvo el matrimonio a causa de los celos enfermizos. Me preparé como para dormir y vino su sobrino de su trabajo y trajo una botella de vino y tomaron juntos. Después yo a las 11 por ahí me fui a acostar y después se fue a acostarse él. Y empezó ya a pesadear y yo le dije que se calme, que mañana cuando la criatura esté en la escuela hablamos. Y me dijo que él, si yo no soy de nadie, tampoco seré de otro. Y se levantó que iba a quemar la cama. Es muy celoso y empezamos a discutir, o sea, por una estupidez. El dueño del alquiler le requirió a él y él se enojó. Y yo le dije que no se enoje, que él solamente está reclamando algo que le pertenece. Y él me dijo, si le defiendo es porque tengo algo con él. Delia, quien decidió denunciar a su pareja por las agresiones, mostró cómo quedaron las puertas de su casa luego que intentara encerrarse con sus hijos en las habitaciones para evitar que Humberto les haga daño. El hombre fue detenido por la policía gracias al llamado de la hermana de Delia. A través del sistema 911 fuimos alertados, personal esta se constituyó, encontrando ya a la víctima pidiendo socorro, entonces procedimos a auxiliarlo. Interían que este sujeto se refugió dentro de la pieza, llaveando la puerta y tras varias negociaciones este amenazó con quitarse la vida si es que se ingresaba dentro de la casa. Sin embargo, Humberto desdijo las acusaciones en su contra, negando que trató de apuñalar a su pareja y quemar la casa con ella y sus hijos adentro. No pasó de grave ni lo que dijeron también, de que quise quedarme en la casa, no. Mentiras. ¿Pero discutieron? No. La criatura no se asustó y ahí empezó todo el malentendido. Ella me estaba reclamando algo no sé, no sé decir, así insinuadamente, indirectamente me está insinuando cosas, señora. ¿Qué es lo que está insinuando? No, y que yo no sé si yo tenía otra o con su hermana era el tema, o no sé cómo era la verdad no entendí. Esta es la tercera vez que Delia denuncia a Humberto por violencia, quien supuestamente la cela hasta del dueño del alquiler, cuando éste viene a la casa para requerirles el pago. Y en el Alto Paraná, una mujer embarazada terminó muriendo tras ser arrollada por un vehículo que terminó huyendo el conductor. Pero la víctima primeramente fue embestida por un motociclista que también sufrió lesiones. El percance ocurrió en el kilómetro 4 de Ciudad del Este, donde una mujer que cruzaba la franja peatonal fue embestida primeramente por un motociclista y luego arrollada por un vehículo que se dio a la fuga. La víctima fue identificada como Norma Beatriz Ovelar de Ortiz, de 38 años, quien se encontraba embarazada, en tanto que el biciclo era conducido por Rafael Medina, de 32 años, quien sufrió varias lesiones. ¿Usted llegó a ver algo, es alguna cosa o es alguna cosa paisa o coco accidente? No, solamente yo apenas topante más la cuya cara. El moto ahí va. Como todavía vas a saco, peón. Oye, abrazo. El vehículo no metí ese. El vehículo metí con caigo, pues eso es muy falso.
Pero la moto va a irse preso en la moto. Oye, pues hay cruzada de un lado a otro. A dónde vas? Apoy mene, ostorba vehículo para hacer, seguramente. Ostorba. ¿De cuña cara yo vas hasta ahí o hubo apoyo la onda esa? ¿Hasta dónde metí ese? Hasta vehículo, ojo, yo iba a ver. ¿A la moto o metí vehículo ahí allá? O metí ese vehículo, metí de moto. O metí ese vehículo. Actualmente la policía continúa con las investigaciones en busca del vehículo que provocó este percance fatal, el cual sigue con paradero desconocido, en tanto que el motociclista ya fue dado de alta, pero seguirá sometido a la investigación. Hablamos ahora del operativo que se llevó a cabo la semana pasada en la zona de Capitán Bado, en donde fallecieron 5 personas, otras 5 fueron demoradas y hay una también además que está también demorada pero internada al mismo tiempo. Alexis tiene los detalles porque las viudas hablan. Adelante contigo. Hola Mercedes, ¿qué tal? El saludo cordial a vos, a los compañeros y televidentes. Pero para contextualizar toda esta situación, primeramente cabe destacar y recordar lo que decía el ministro del Interior, el doctor Juan Ernesto Villamayor, con respecto a las primeras versiones, con respecto a los primeros cuestionamientos que hacían los familiares de un albañil que fue abatido durante este procedimiento, pues muchos hablan de que se trató realmente de un mal procedimiento, que la policía entró a matar y que inclusive no hubo disparos por parte de los presuntos integrantes del Comando Vermelho. Él aseguraba que esta es una investigación que data ya de hace 3 meses atrás, que una vez que la Fiscalía identifica con el trabajo de la policía el lugar en donde estaba operando esta base narco, procede a la orden y finalmente se realiza el procedimiento. Destaca y recuerda que estas personas, los presuntos integrantes de la facción criminal, respondieron a tiros a los efectivos de la Policía Nacional y que hasta ahora nadie supo explicar qué hacían estas personas si es que no pertenecían a esta facción en el sitio. Efectivamente, se trata de una base narco, efectivamente ellos tenían una función específica, es lo que mencionaba el ministro esta mañana. Cuando se entra a un enfrentamiento, la policía recibe en el lugar fuego desde la zona en la que se encuentran los narcotraficantes, abre fuego. Si usted me dice en el lugar había 40 personas, de las cuales 38 son narcotraficantes y 2 no lo son, es muy difícil en el fuego tomar esa decisión de quienes no son. Entonces yo no puedo culpar porque esta gente, la que estaba en el lugar, tampoco se rindió. Es más, si ustedes atienden a la primera declaración hecha por los familiares, dicen se asustaron, estaban durmiendo, se asustaron y se dieron a la fuga. Cuando después la prueba dice abrieron fuego, porque la prueba de nitrito da positivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una versión de los hechos que trata de colocar un montón de inocentes en el lugar que era un campamento narco. ¿Qué es lo que queremos establecer? Que la policía no tiene que actuar, que las fuerzas de seguridad no deben reprimir el crimen organizado, que tenemos que permitir que el Paraguay sea tierra de impunidad para el delincuente. Yo por lo menos con eso no estoy de acuerdo. La respuesta de los familiares no se hizo esperar porque nosotros conversamos con 2 personas, 2 familiares de los 5 abatidos. En este caso hablamos de la mamá de Elso Alan Ribeiro Barros, una mujer de nacionalidad brasileña, y Claudia Román. Ella era la esposa de Rubén Portillo. A criterio de la mujer existen elementos claros, según ella siempre, que los mismos fueron ajusticiados en el lugar porque ya estaban rendidos cuando la policía realizó los disparos. Yo soy guasen va y cuelleitas se cora la Comando Vermelho Oaxaca, porque andego como Comando Vermelho, creo que era completo brasilero allá. A la brasilero no solo pero allá hoy abatido allá, a la completo mi otro no paraguayo,
A trabajador me metengo pepe oyendas ahí ni peteni bandido. Sheiko hacen baere y la bandido. Bandidos a escuela, ya vija, esto sube a escuela a la bandido. A otro peteni mondaja. Porque ya shemena ao y bolsón, un mía jupipaite y cueve patrullera, bajo un mía pico mana perfume, un mía pico y que uberumana, y cuengo a escuela creo que peteni bandidos a escuela hoy la mondaja uno. Sheiko hace ahí muy molesta, ahí hoy destrozada lo estoy porque ajá ya retiras a la shemena cuerpo las 6:20 no. Dice no ne mandeamos ahí de que mo ahí es otra me retira la nemena cuerpo es otra preso dice yo no hay cuáin va ereba ha Dios mío, ¿dónde hay catuingo y qué? Las 9, las 10, las 11, ahí tengo entregado el cuerpo. Las 2 de la tarde más, lleno de moscas y cuando al día siguiente. No, en el pedía 8 horas después entregado el cuerpo. Ellas, las mujeres en este caso, desmienten categóricamente que tanto hijo como esposo respectivamente pertenezcan a una facción criminal y específicamente a la del Comando Vermelho, pues ellos estaban trabajando supuestamente para el propietario de la estancia en la cual fueron abatidos y hacían uno relacionado a la administración de secretarios de ese establecimiento. Aseguran además que mañana en el transcurso de la jornada buscarán reunirse con el propio ministro del Interior en busca de explicaciones. Aseguran que van a llegar hasta las últimas consecuencias y no descartan una denuncia, una demanda al Estado. Sí, la verdad que fue muy hermético el sistema en el que manejaron, sobre todo la llegada en ese momento junto a esta estancia en donde estaban estas personas trabajando. Cuanto más datos tengamos, más se va a poder esclarecer este caso. Gracias, Alexis. Cambiamos de tema. ¿Qué tal, Aníbal? Hola Mercedes, muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia y vamos a hablar de Víctor Bogado, el senador nacional por supuesto, quien el viernes pasado fue condenado como cómplice del delito de cobro indebido de honorarios a 1 año de prisión, pero con suspensión de la ejecución penal. ¿Y qué es lo que se está discutiendo? ¿Víctor Bogado debe perder o no su investidura en base a lo que dispone el artículo 201 de la Constitución Nacional? En este artículo constitucional se establece que el legislador puede perder su investidura siempre y cuando se compruebe la existencia del tráfico de influencias, pero repetimos esto y vamos a pasar a analizar. Víctor Bogado fue condenado por cobro indebido de honorarios en grado de complicidad. Esta mañana, reunión de la mesa directiva del Parlamento Nacional, del Senado puntualmente, y el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, solicitó al director jurídico del Congreso, Matías Fernández Bogado, un dictamen e inmediatamente, hoy se pidió y hoy ya se tuvo ese dictamen jurídico en el cual se analiza la situación, qué es lo que puede pasar, cuáles son los estadios para Víctor Bogado en caso de que se apele, así como están anunciando por sobre todo la Fiscalía. Y fíjense lo que dice una parte de este dictamen, y son 9 las salidas que se pueden dar en caso de apelación: anulación del juicio, anulación de la condena, realización de un nuevo juicio, realización de una nueva valoración de las pruebas para volver a dictar sentencia definitiva, reducción de la condena, elevación de los años de condena, prescripción, como ya planteó también la defensa de Víctor Bogado y los demás acusados durante el juicio oral, casación penal que declare quebrantada alguna garantía del procedimiento o mala aplicación de una o varias normas del debido proceso, y por supuesto está también lo que resta, la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Pero vamos a fijarnos en la conclusión, en la parte conclusiva de este dictamen jurídico. ¿Qué es lo que dice el director general jurídico del Senado? Si la sentencia definitiva dictada por el tribunal, esto es punto 2, por el tribunal de sentencia, declara la responsabilidad penal y condena al senador de la Nación, Víctor Alcides Bogado González, por la comisión del hecho punible previsto en el artículo 7 de la ley 2523, que refiere al tráfico de influencias, correspondería la pérdida de investidura del citado legislador. Pero, dice, si Víctor Bogado es condenado y se ratifica el hecho punible de cobro indebido de honorarios en grado de complicidad, no correspondería la pérdida de investidura del citado legislador. Pero ya en el transcurso de esta mañana, el partido Hagamos, encabezado por Tony Apuril y Patrick Kemper, ya presentaron una resolución, un proyecto de resolución solicitando la realización
o la pérdida de investidura de Víctor Bogado. Igualmente, en el transcurso de esta semana, Patria Querida, según Stefan Rasmussen, va también a presentar, va a solicitar una sesión extraordinaria. Requieren 11 votos, 11 firmas para ello, para solicitar una extraordinaria y tratar la pérdida de investidura de Víctor Bogado. Pero vamos a escuchar a ambos senadores para luego entrar a analizar otro de los puntos exhibidos justamente en este dictamen jurídico en el Senado. Lo que se habla no es del tráfico de influencias, se habla del uso indebido, que es lo que dice el artículo 201. Y el uso indebido fehacientemente comprobado. ¿Cómo determinamos que está fehacientemente comprobado? Lo determina el juez, ¿verdad? Si bien no está condenado o no tiene una condena, la probatoria de eso se comprobó. Ahora hay que, el hecho está en el juicio comprobado. Entonces, es una cuestión política. Ahora, yo les aclaro, la pérdida de investidura no es un juicio. No es como un juicio, la culpabilidad no lo va a determinar siempre el Poder Judicial. Nosotros es una cuestión política, es similar a lo que es el juicio político, ¿verdad? Nosotros determinamos si esto estuvo o no fehacientemente comprobado y eso es causal. Y está clarísimo en el artículo 201. No es una decisión que se tomó ahora, sino que nosotros no vamos a apañar ningún acto de corrupción ni de impunidad. 12 firmas se requieren. 11 firmas. El proceso que se hizo en su momento en diciembre del 2017 con el senador Oscar González Dar, se pidió una sesión extraordinaria con los argumentos y las pruebas y eso se trató obviamente en sesión extraordinaria. En ese caso se dieron los votos, creo que hubo 31 votos. Pero como la Constitución no establece mayoría calificada para esto, nosotros entendemos, ya lo dijimos en varias oportunidades, que es mayoría simple. Obviamente se necesita quórum de 23 para que haya la extraordinaria. ¿Para cuándo pedirían? Ya se podría dar esta semana. Sí, yo creo que esto hay que ir cerrando, si no hoy, mañana, en estos días, ¿verdad? Bueno, y ver cuál es la posición de los diferentes colegas. Carlos Mercedes, ¿qué es lo que plantea básicamente Tony Apuril, el senador por Hagamos? Esto es un juicio político, la pérdida de investigadora es un juicio político. ¿Y qué hizo Víctor Bogado? Si analizamos el aspecto político, él, utilizando su condición de legislador, le llama en su momento al ingeniero Franklin Boxia y, digamos, traficó y utilizó su poder como legislador para exigirle probablemente al entonces ingeniero Franklin Boxia que le nombrara a Gabriela Quintana como funcionaria de la Itaipú Binacional. Desde ese lado, Hagamos está planteando la pérdida de investidura, pero analizando lo estrictamente jurídico, él fue condenado por cobro de indebido de honorarios. Y justamente esto es lo que dice también la organización de autoconvocados, que ya pidieron también, los que hacen los scratches, a las diferentes autoridades acusadas de corruptas también, que le retiren la investidura a Víctor Bogado, porque de lo contrario, a huevazos harán entrar en razón a los parlamentarios. Ellos pueden decir todo lo que ellos quieran, pero la Constitución es clara y ahí no dice condena firme, dice uso indebido de influencia fehacientemente comprobada. La interpretación no resiste ningún otro análisis, así es que lo siento por ellos, si esa va a ser la actitud, entonces vamos a tratar de enderezar este poder legislativo a huevazos y a papel higiénico. Si esa es la forma como ustedes quieren de que nosotros los ciudadanos le hagamos cumplir la Constitución y la ley, no se quejen, no llamen después de que de lo que nosotros estamos haciendo no está acorde a los buenos modales que ustedes intentan instalar. La abogada Esther Roa, la cabeza visible de la organización de autoconvocados. Y bueno, fíjense en el artículo 5 o en el punto 5 de este dictamen jurídico. Y habla justamente de que la sentencia tiene que estar firme y ejecutoriada, o sea, que no existan más recursos que plantear. La posibilidad de resolver la pérdida de investidura del legislador de la Nación sin que concurra la configuración del artículo 201 de la Constitución Nacional y sin que la condena privativa de libertad se encuentre firme ni ejecutoriada, lesionaría derechos y garantías constitucionales del debido proceso, así como normas internacionales en materia de derechos humanos. O sea, si le retiran la investidura a Víctor Bogado sin que su sentencia esté firme y ejecutoriada,
El Estado puede ser demandado por el parlamentario y también en una parte de este dictamen le dice el director jurídico al presidente del Senado y en consecuencia también a los demás integrantes de este cuerpo legislativo, vamos a esperar hasta el viernes a las 13 horas cuando sepamos y tengamos por escrito la sentencia completa del tribunal. Claro, y de ahí extraer los términos jurídicos que sustentan la condena. Y claro, y si por ahí los jueces citaron en algún fragmento, en alguna parte de su sentencia, la existencia de un tráfico de influencias para que se llegara a la interpretación al nombramiento de Gabriela Quintana, quien significó la comisión del delito de cobro indebido en horarios. O sea que también se recomienda esperar para la convocación de esta, de esta extraordinaria, para la que se necesitan 11 votos. 11 firmas. Bueno, pendientes a ver los detalles acerca de esta condena y los entretelones, justamente la justificación jurídica que hace el tribunal en este caso. Sí, señor. Gracias, Aníbal. Por favor. En otra información, la investigación del crimen del ciudadano alemán en el departamento de Caaguazú, todo apunta a su pareja, la mujer que estaba embarazada de este hombre, de la víctima. La misma logró que le transfiriera parte de sus bienes, pero aparentemente también la información confirma que la relación ya estaba terminada. La investigación policial del caso de la desaparición del alemán Dennis Rene, quien residía en la compañía 26 Tallao del departamento de Caaguazú, arrojan datos reveladores que conducen a la hipótesis que la concubina hoy detenida, Carolina González Pereira, sería la nueva viuda negra. Porque hoy otro llave pues los horos ni punta pues no ni ore a ver o pues vamos a que la vecina después más ver. La vivienda fue verificada y en principio no llamó la atención que en una habitación aparentemente carbón estaba encendido. No fue hasta que apareció un revelador audio sobre disparos en la casa de Reinen que nunca contó la concubina. Pelado juego que te tiro un poco, o sea, 5 tiros poco que Carolina Arbogape. Upe guri clamio risa o controla. Ahora en tu la Carolina sabe que hay lento. Upe vendo para eso. Upe al día siguiente, sábado pujaré, ahí vio ya. Upe Carolina me acuerdo que no vete con tu oga y lento pe oga acostado. Upe vega tu 20. Esto llevó al allanamiento de la casa del alemán y el hallazgo de presuntos restos óseos humanos que serían presuntamente del extranjero, pero no se encontró la fosa donde supuestamente lo enterraron luego de matarlo, cosa que relató el presunto sicario a un poblador. El hallazgo de documentos de pago de 30 millones de guaraníes por 2 hectáreas, donde está la despensa que atiende la mujer, dieron pie a confirmar que se trata de un crimen en donde existirían más cómplices, más aún cuando se localiza un arma y surge la versión que la mujer ya no vivía con el extranjero. El alemán descubrió que la concubina está embarazada de otra persona, no de él, lo cual él enojado ya salió de la casa, como tiene otra casa ahí cerca, se fue a vivir en la otra casa, ya separándose y dándole el ultimátum que abandone la casa porque ya no quería saber. De ahí viene un problema, vamos a decir, de pareja, donde nosotros calculamos, o sea que tenemos la información que ella le contrató a una persona que ella también está prendida y quien efectuó el trabajo de eliminarle al concubino, o sea que al alemán. O sea que este tema es más bien quedarse con todo el terreno y más los bienes que tiene este alemán. Así la mujer surge como presunta ideóloga de un crimen que solo las pruebas laboratoriales o el hallazgo de más partes del cuerpo del hombre confirmarían que fue asesinado, y Carolina González sería la nueva viuda negra, pues existirían testigos en la zona de las exigencias de la mujer para que el alemán le transfieran todos sus bienes para precautelar su buen pasar. Si algo le ocurría al extranjero, que de pasarle algo grave, todo quedaría en realidad a su ex esposa, que vive en Alemania. Gloria Andresa aparentemente fue asfixiada, luego fue enterrada en una fosa.
Un hombre es buscado intensamente. Él era supuestamente su pareja sentimental, aunque eso todavía no se confirma. Lo cierto y lo concreto es que hablamos de otro caso de feminicidio. El cuerpo sin vida de Gloria Andresa Gamarra fue encontrado este sábado en horas de la siesta en la compañía San Antonio de Itagua. Los vecinos fueron quienes localizaron la fosa luego que un can cayera al pozo. Gloria Gamarra estaba desaparecida desde el 1 de mayo cuando fue a visitar a su hermana en la ciudad de Luque. Lo último que se sabía es que ella escribió a su actual pareja que partía rumbo a su casa en la zona de la terminal y que la aguardaba, pero a las 23 horas le escribió diciendo que iría en taxi. Fue lo último que se supo de ella. La desaparición fue denunciada el 2 de mayo por su pareja y el 4 se amplió la denuncia, señalando que Javier Brizueña, un amigo de la mujer, sería el autor de acuerdo a lo manifestado por una conocida del hombre. Que en ese momento no teníamos sus datos completos, teníamos solamente el nombre de un tal Javier y su número de celular que me facilitó los familiares. En base a eso la policía averigua y le cita a él como para que se presente a la fiscalía. Él no se presentó. Después también aparece una testigo en el bingo, una compañera de trabajo que manifiesta que él volvió a la madrugada ese día como a las 2 a las 3 de la mañana en el bingo guaraní con que estaba todo arañado la cara y cosas así. Entonces yo saco una orden de detención contra el mismo ese sábado a la mañana. Desde ese día, Brizueña, de profesión chofer de camiones, está desaparecido y su celular apagado. La información que la mujer fue asesinada por el hombre la confirmaron en la morgue familiares por la versión de la expareja a quien relató que asesinó a Gloria Andresa. De hecho, la propiedad donde fue enterrada la joven pertenece a la expareja de Brizueña. Inclusive las bases del cimiento para una construcción continúan, piedras que el presunto autor, Javier Brizueña, habría usado para cubrir el cuerpo que fue enterrado de cabeza, rociado con cal y cubierto con agua y cemento para asegurar que nunca se encontrara. Podemos confirmar de que no hay fracturas en el cuerpo, no se visualizan golpes, no hay proyectil de arma de fuego, no existen lesiones por arma blanca en el cuerpo. Sí tenemos rastros o indicios indirectos que nos hacen presuponer de que la misma fallece por un episodio de asfixia, tratando de facilitar el trabajo posterior de la Fiscalía a fin de determinar qué variable de asfixia es. Si estamos hablando de una asfixia por sofocación o por estrangulación. Según algunos datos que manejan los investigadores, la víctima conoció hace poco más de 3 años al presunto autor, quien la visitaba con frecuencia en el lugar donde trabajaba. En los últimos meses, la mujer decidió formalizar su relación con su actual pareja, lo que habría molestado al hombre, quien hacía de amigo de la mujer, quien deja 3 pequeños. O pega tu domo aí com supuestamente lleva power o el colegio en mano a hoyo que ya fue la será una toda corrupción. Entonces la será justamente el cruce le ya hoja ella hasta hacer mano bre ya o el cruce. O volver llega a la tibola objetivo da oye sospechagina que Javier o pega ahora a su recuria ya ajo llego y piari. Pero la vez que algo ya no va a ver mala y vehículo será llorar o pitaja es calle área. Entonces era será allí por mensaje no me ofendaba o el primero caruga. Hay varias diligencias en esta investigación que realizar, entre ellas la entrega de los informes del rastreo de llamadas, pues eso confirmaría si en el tramo que la mujer regresaba a su casa fue a encontrarse con el hombre quien la llevó a la muerte. Bueno, según la policía van surgiendo más elementos que apuntarían a la responsabilidad de Brizueña en este hecho. A ver, Lorenzo García tiene más información en vivo y en directo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Efectivamente, el Ministerio Público, así como también la Policía Nacional, va de a poco cerrando el círculo y bueno, van apareciendo las evidencias para cerrar justamente definitivamente las presunciones que apunta de que Javier Brizueña Leiva sería el autor de este feminicidio. Bueno,
en la tarde, noche de hoy, efectivamente en esta intersección donde nosotros nos encontramos, Avenida Perón y Avenida Cacique Lambaré, en esta intersección de la ciudad de Asunción, en una estación de servicios. El Ministerio Público procedió justamente a requisar un automóvil que se hallaba estacionado en el lugar desde el pasado sábado, en horas de la noche, y todos los documentos que pertenecen a este vehículo de color beige con chapa AZZ 877 pertenecería a Javier Brizueña Leiva, principal sospechoso de haber cometido el crimen en contra de esta mujer de 25 años. Los del Ministerio Público se llegaron hasta el lugar, después también el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional para levantar evidencias con relación a este vehículo. Procedieron a la apertura del mismo y precisamente encontraron evidencias como cal, como también algunos cabellos, así como también encontraron que el asiento del acompañante estaba totalmente mojado, es decir, hay indicios de que podría justamente haber sido también el escenario de este feminicidio. Pero vamos a escuchar lo que decía precisamente la agente fiscal Fátima Capurro con relación a este automóvil y al propietario del mismo. Hoy en horas de la tarde tuvimos la noticia a través de nuestros investigadores también, ¿verdad?, de que estaría acá depositado el vehículo que fue utilizado por esta persona que está siendo buscada por la Fiscalía, el señor Javier Brizueña. Y bueno, nos constituimos hasta acá y efectivamente es el vehículo Mitsubishi Galant que estaba utilizando él. Fue, según manifestaciones de los guardias acá en la estación de servicio, el sábado a las 9:30 de la noche más o menos fue abandonado acá este vehículo. En primer lugar, con la testifical de la hermana, que fue una de las denunciantes de este hecho, a partir de donde nosotros empezamos la investigación, ella había manifestado que ella se había trasladado en un Mitsubishi Galant de color beige. También ahora ya contamos con documentos, la cédula verde como la autorización de la municipalidad y está a nombre de, o sea, es este vehículo que coincide todas las características como la chapa y, como le digo, la habilitación y la cédula verde. ¿Qué se sabe del paradero de Javier? No tenemos nada, está a cargo ya de la policía la búsqueda del mismo. Bueno, lo cierto y lo concreto es que el vehículo ya fue retirado por una grúa del Ministerio Público, fue llevado al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional precisamente para entrar en los detalles y revisar detenidamente cada espacio de este vehículo, mejor dicho. Y bueno, a partir de ahora hay evidencias, como decíamos, el cabello, el asiento mojado y otros factores que van a estar incidiendo precisamente en la incriminación, así como están las cosas de Javier Brizueña Leiva, principal sospechoso de haber cometido este feminicidio, Carlos Mercedes. Bien, excelente, Lorenzo, gracias por este reporte. Reiterar que hay una orden de captura nacional e internacional sobre Brizueña dedicado al trabajo de conducir vehículos principalmente que hacen en rutas internacionales. La policía está tras sus pasos, pero vamos a hablar acerca de los casos de feminicidios. Los números y las estadísticas no son muy alentadoras, Mercedes. Al contrario, son realmente preocupantes, Carlos y teleaudiencia. Y vamos a repasar lo que pasaba ya en el año 2016, porque ya cuando terminaba este año, en el 28 de diciembre específicamente, se promulgaba esta ley tan importante, 5.777, que habla de la protección integral contra todo tipo de violencia hacia la mujer. Y justamente esta ley era tratada con tanta insistencia por estos números que son muy preocupantes. 32 casos de feminicidio se registraban en ese año 2016. ¿Pero qué pasó? Avanzó el año 2017 y todavía los números eran más alarmantes todavía. Se confirmaban en el año 2017 una cantidad de 48 casos. Y lo más grave de todo, la violencia con la que se dan estos casos, que es cada vez mayor. ¿Pero qué pasó el año pasado, en el 2018? ¿Cómo le fue a la estadística? Peor todavía. Estamos hablando de 57 casos de feminicidio. Muchos de estos casos ya registraban algunos antecedentes, sobre violencia doméstica, teniendo en cuenta sobre todo que muchos de los protagonistas de estos feminicidios eran parejas sentimentales o exparejas. Si bien hay mucha campaña de concienciación, hay mucha publicidad y hay sobre todo mucha intención de que estos números se reduzcan, cada vez es peor. Porque si vamos a los números de este año 2019, vamos a hablar que en el primer cuatrimestre
tenemos 18 casos. En el año 2018 habían 14 casos, o sea que a lo que va de este año, en comparación al año pasado, tenemos 4 casos más. En enero de este año se confirmaban 4 casos de feminicidio. En febrero se confirmaba un caso terrible. Han de recordar el caso de esta mujer que fue asesinada a martillazos. Y en marzo ya se sumaron 10 los casos a este 2019 de feminicidio. Entre ellos está justamente el caso de la pequeña de solamente 11 meses que fue asesinada a cuchillazos y también de la pequeña de 7 años. ¿Por qué fueron sumados a estas estadísticas? Sobre todo para que estos casos que involucran a menores de edad no queden impunes. En abril se registraron 3 casos de feminicidio en este 2019. Y si hablamos de mayo de este mes, hablamos del primer caso que se registraba el día sábado. En este caso que la mujer fue enterrada, aparentemente fue asfixiada. El año pasado, en el 2018, fueron 7 los casos en el mes de mayo específicamente. Pero ya arrancamos con este primer caso de feminicidio y es realmente lo que preocupa y mucho. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para erradicar la violencia o por lo menos para disminuirla? En eso se están concentrando sobre todo las autoridades, pero aparentemente esto no es suficiente. Claro, Mercedes, porque principalmente uno espera con esta campaña incesante por parte de las distintas instituciones, tanto gubernamentales, ONG y los medios de comunicación, concienciando acerca de estos hechos, de denunciar y también de hacer entender al hombre específicamente acerca de que eso no corresponde, que es un delito y con las legislaciones mucho más severas, al final como que fueron detonantes y fueron aumentando los casos en los últimos 3 años. Y no podemos dejar de mencionar todos estos casos de violencia doméstica que fueron denunciados, Carlos, de la audiencia, y que lastimosamente no tuvieron seguimiento por parte de las autoridades policiales y fiscales. En muchos de estos casos, o por lo menos de estas denuncias, figuran inclusive a menores de edad, quienes de manera indirecta también son víctimas de casos de violencia. Sin embargo, no hay trámites que corren, se encajonan muchos de los casos y ni hablar de lo lenta que se volvió la justicia. Muchas veces el propio denunciado sigue asistiendo a la casa sin ningún tipo de restricción. Claro, porque desde las autoridades y nosotros medios estamos permanentemente pidiendo a las denuncias, a las denunciantes, motivándolas a que rompan el silencio, a que denuncien a sus agresores, pero finalmente las autoridades, las que deberían de protegerla en ese proceso, no están y terminan siendo muertas en manos de sus victimarios. Y por último, por lo menos de mi parte, hablemos y mucho en la casa, no permitamos ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, ni económica. Ojo con los hombres que van demostrando a medida que va avanzando la relación un cambio en sus actitudes y sobre todo en su personalidad. No permitamos ni que nuestras hijas, ni que nuestras hermanas, ni que nuestras madres sean víctimas de violencia. Denunciemos. Vamos a otra información, esta vez nos lleva a la noticia hasta el departamento del Alto Paraná, lo que pasó este fin de semana, porque histórico resultado en las elecciones municipales de Ciudad del Este, el joven político independiente Miguel Prieto se impuso a los partidos tradicionales rompiendo una hegemonía que llevaba 60 años. La votación se desarrolló en medio de algunos incidentes. Si no votaron se le llama a caucionar, venga a votar, esa es la idea. Que no me jodan. Un supuesto regalo. ¿Cómo comprobar eso? ¿Cómo comprobar? La jornada de elección del nuevo intendente de Ciudad del Este empezó de esta manera, en medio de numerosas discusiones. Los primeros incidentes estuvieron relacionados a la conformación de las mesas de votación. Luego aparecieron las denuncias de inducción al voto, golpes de puño entre seguidores de Miguel Prieto y Wilberto Cabañas, cuyo sector fue acusado de introducir papeletas marcadas a favor del candidato colorado. Los conatos de violencia continuaron incluso hasta el cierre de votación. Pero el incidente más comentado fue el que tuvo como protagonistas al concejal Celso Quelembu Miranda, quien derramó agua al senador paraguayo Cubas.
No, yo siempre he dicho que él es una persona que se desatinó nomás. ¿Por qué la reacción de que le embuate a esa persona? No sé, había que preguntarle qué le dijo. Yo jamás le hice absolutamente nada. ¿Será porque se le expulsó del partido suyo? Y puede ser. Yo nunca le eché agua a un agente del pueblo. Siempre le echo agua a los manguruyuses, a los calés. Les doy cinto a los Zacarías. Jamás al pueblo, jamás. No, a que Lembú tampoco nunca le voy a dar cinto. Él es pueblo. Celso Miranda utilizó la misma fórmula del senador Cubas, molesto porque supuestamente el grupo del parlamentario lo vendió y le privó de la intendencia de Ciudad del Este. Y ahora van a perder. Ahora están perdiendo ya. El polémico concejal vaticinaba una aplastante victoria del Partido Colorado. Ellos negociaron sobre mi cabeza. Y ahora están perdiendo. Ellos pensaron que iban a ganar y ahora están perdiendo. A cero están perdiendo. ¿Qué negociaron ellos? Mi cabeza me sacaron de la intendencia. Yo no fui intendente legítimo. No fui autoproclamado. Fui electo por 7 concejales intendentes hasta el 2020. Y para Guayocú el principal propuso que vino a negociar acá en Niarrúa para Guayocú, Jorge Brite y Miguel Prieto. Para muchos de los electores, en la jornada dominical no solo se elegiría a un nuevo intendente, sino también se reivindicaba la libertad para algunos y cárcel para otros. Y queremos la libertad de Ulises Quintana, es inocente Ulises Quintana, por culpa. Y también no hay que olvidarse, acá está. Exigimos imputación y cárcel para Javier Zacarías y el clan Zacarías. Un par de horas después de concluida la votación, el conteo rápido de la justicia electoral permitió saber que el independiente Miguel Prieto se impuso por 4.399 votos al candidato colorado. Prieto, apoyado por Patria Querida, el PDP, Cruzada Nacional, un sector del Frente Guazú y por varios otros movimientos de Ciudad del Este, se sorprendió con el resultado y reivindicó a su amigo Ulises Quintana. Creíamos que era posible ganarle a la estructura, a todo el aparato estatal, pero de esta manera ni es nuestro mejor sueño, de verdad. Sé que estamos a la altura del desafío y vamos a hacer lo humanamente posible para eliminar la corrupción en nuestra institución municipal y para que Ciudad del Este vuelva a ser un municipio pujante. Todos necesitamos de que el comercio vuelva a florecer y vamos a trabajar juntos, con todo lo que quieran trabajar, todos los ciudadanos de bien, sin importar el color. También quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo a mi querido amigo Ulises Quintana. Yo sé que están cometiendo contigo una injusticia y vamos a estar contigo ahí. Queremos que pronto estés libre y que estés acá con nosotros, trabajando por la reconstrucción de nuestra ciudad. A un amigo no se le niega y yo nunca le voy a negar a un amigo. Según los cómputos de la justicia electoral, hubo una participación del 40,21%. La victoria de Miguel Prieto es considerada como una señal de hartazgo de los esteños hacia los partidos tradicionales. ¿Qué podemos observar? Una bandera paraguaya. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, hablemos de nuestro bolsillo porque tenga muy en cuenta cuáles son los productos de la canasta básica que cuestan más caros a partir del mes de abril, porque el BCP hizo su reporte mensual acerca de cuáles fueron las sumas más pronunciadas. Ahí estamos viendo el pan, justamente, uno de los artículos de la canasta básica que sí aumentó por el constante movimiento del precio en el precio de la harina. Vamos a ver la lista oficial de los productos que registraron mayor cantidad de subas: las hortalizas, también los quesos, las gaseosas, la carne vacuna. Esto debido a que el mal estado de los caminos hizo que sea muy difícil llevar el producto a los principales centros de venta, dice el sector de la carne. También los panificados, ya les contábamos por qué, por la fluctuación en el tema de la harina. También los alquileres cuestan más caros y los productos farmacéuticos. También aumentaron algunos de los servicios que popularmente se ofertan. Por ejemplo, los pasajes interurbanos, el transporte escolar, aunque usted no lo crea, también los análisis de laboratorios y los servicios hospitalarios. En contrapartida, ¿qué fue lo que bajó de precio según el Banco Central del Paraguay? Algunos servicios básicos, como por ejemplo, ¿qué pasa por ejemplo que no es circulante? Entonces la gente viaja menos. Por eso es que ahora los paquetes de viajes al exterior son más baratos.
Si usted tiene alguna platita ya ahorrada, bueno, este es el momento según el Banco Central porque, bueno, cuesta mucho menos según las agencias de viajes. También cuesta menos la telefonía móvil, cable, internet y los acondicionadores de aire. Capaz que porque, bueno, ya pasó el verano, la temperatura bastante alta. Un tema no menor, como dice nuestro compañero Alexis Aveiro. ¿Cuánto está el dólar actualmente? La cifra que registra actualmente es de 6.340 guaraníes a la venta. Y esto es muy importante porque siempre pensamos cómo nos va a impactar directamente. Bueno, este impacto ya se siente en el bolsillo del ciudadano a través de artículos que cuestan mucho más caros a partir de ahora con el tema de la cotización del dólar. ¿Cuáles son estos artículos? Los siguientes. Cuestan más caros los automóviles, las camionetas, los teléfonos celulares y las tablets y finalmente los electrodomésticos porque, bueno, son productos importados y por eso es que su precio depende directamente del dólar. Los pronósticos hablaban de que esta cifra iba a llegar a 6.200 más o menos cerca de la mitad de año. Hoy en día, en mayo, ya estamos hablando de 6.340 a la venta al cierre de la jornada de hoy. Así que se pronostica después de esto que, bueno, subiría mucho más porque tiene una tendencia alcista. Así está nuestro bolsillo a cuidar justamente nuestras finanzas. Breve pausa, enseguida más noticias. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos aquí al espacio de ustedes, al espacio del WhatsApp Ciudadano. Ha llegado una cantidad importantísima de videos al 85-30-30-00. Hemos seleccionado los mejores para compartir con ustedes aquí en esta noche. Ya rápidamente a lo que pasaba en la ciudad de Luque. ¿Les parece? Pelea tras un partido de la Liga Luqueña. ¿Pero pelearon quiénes? Supuestos hinchas de Luqueño, que forman parte de la barra Chancholigans, y supuestos hinchas de Cerro, que serían parte del grupo conocido como Comando. Tiros de por medio para desesperación de los vecinos. Vio lo que pasa con lo que yo quiero saber. Ay. El 30 yo golea. ¡Entre! ¡Héctor! Dios mío. Aquí. ¡Bala! Yo que estoy grabando. ¡Dale, entre! ¡Quique, entra! ¡No, por Dios santo! ¡Tiene algo! ¡Entra! ¡Quique, Héctor, Néstor! ¡Tiene arma! Me muero, ¿eh? ¿Tiene arma? Ahí viene. Mira. Dios mío. Dios mío. Nique. No. Balas de aquí para allá, realmente cualquier persona pudo haber recibido uno de los tantos disparos en esta batalla campal que se dio en las calles luqueñas con total ausencia policial. Pasó el fin de semana, ojalá que esto no vuelva a repetirse. Ahora vamos a cambiar de información y vamos a hablar de pérdida de este líquido vital. Pasa frente a la Plaza Noel Martínez en la ciudad de Lambaré. ¿Dónde queda esta plaza? Sobre la calle Bernardo Campos, casi Defensores del Chaco. Muchos no tienen el líquido vital, mientras que la ESAP derrocha en estas condiciones. Quisiera hacer una denuncia ciudadana por la pérdida de una cañería, no sé si es de esa, pero hace bastante tiempo que pierde agua y está provocando un deterioro del asfalto hace muchísimo tiempo ya. Y si nos fijamos allá, este raudal sale acá en la avenida Defensores del Chaco. Creo que la calle se llama Bernardo Campos y hace bastante tiempo se está perdiendo miles y miles de litros de agua. Como verán acá, el asfaltado ya está prácticamente deteriorado por culpa de eso. Si puede venir alguien a revisar todo esto y tratar de solucionar este problema que hace rato ya mucho tiempo está así, por favor.
Bueno, vergüenza total, ¿no? Muchas veces nos quejamos de caminos que no están en condiciones. Este se puede notar que es un asfaltado casi nuevo, pero que lastimosamente la presencia de este caño roto y la pérdida de agua genera todo tipo ya de daños también sobre la capa asfáltica. Un toque de alerta para la gente del municipio de Lambaré. También toque de alerta para usted, señora, señor, que anda mucho por la calle. Preste mucha atención al nuevo modus operandi de los motoasaltantes. Se acercan a esta motocicleta que estaba en plena carretera, patean el biciclo, echan a uno de los ocupantes de la moto y luego se llevan el biciclo, no sin antes golpear al dueño de la moto y robarle todo lo que tiene encima. Vean ustedes, cayó ya el muchacho, él va corriendo, el joven de kepis rojo y abrigo le golpea hasta más no poder y se lleva su teléfono celular y se lleva también dinero en efectivo, mientras que su cómplice está a bordo de la otra motocicleta. Hay un tercero que ya terminó llevándose el biciclo de esta víctima. Así es que, ojo, señora, señor, hay una moto ahí cerca de tu motocicleta, tened mucho cuidado, está siempre atento a lo que pueda ocurrir, más todavía si son personas así, jóvenes, vestidas con ropa deportiva. Tratan ellos muchas veces de ocultar su identidad con este tipo de vestimentas, pasar desapercibido entre la gente, y ahí uno puede observar tranquilamente cómo ellos roban y cómo ellos van despojando a esta persona de todo lo que tenía encima. Y son personas jóvenes, en una edad laboral, pero muy productiva, ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están los tíos? Personas que deben estar muy atentos también a la actividad nocturna, por sobre todas las cosas, de jóvenes como estos. Miren, el pobre muchacho que estaba pagando recién la cuarta cuota de la moto, se quedó sin el biciclo y se quedó con una cuenta tremenda encima. Volvemos a repetir por la importancia de la secuencia. Le patean, le echan, mira, le tiran prácticamente algo también a la altura de la cabeza, como si fuera una piedra para desestabilizarlo, y ahí ocurre toda la escena. Y siempre en muy poco tiempo, no les lleva absolutamente nada de tiempo hacer esto que hacen, vivir prácticamente a costillas de los demás. Díganme ustedes, sí, gracias a Dios que nos lo mataron. Esa es realmente lo que rescatamos de vuelta en este video. Bueno, antes de irme vamos a hablar de esta situación. ¿Les parece? Les presento esto. Inundados por víboras se llamaba el video que nos llegaba a producción. Veteretecue, zona de pescadores. Lanzaron la red pescando presas ellos. Finalmente se llevaron el susto de sus vidas con una gran cantidad de curiyús dentro de la red. Profesor, después curiyú. Mishi la curiyú. Acá. Ahí. Después curiyú, profesor. Mishi la curiyú. Nada, vete mishi ya, su catán de ahí. ¿Te mi güey? Ahí. Después, profesor curiyú. El yujo se indo después curiyú. La re. Profesor, después curiyú. Mishi la curiyú. La zona de Veteretecue, también la crecida del río Paraguay hace que estas serpientes salgan de su hábitat y vayan llegando de esta forma a las costas. Preocupa mucho esto que está ocurriendo en este desequilibrio marcado en la naturaleza. De mi parte, va a ser hasta mañana. ¿Le parece? No me voy sin antes recordarle el número 8530-3000. Usted puede enviar su mensaje, su queja durante las 24 horas. De mi parte, como le decía, hasta mañana. Carlos tiene una noticia muy importante y felicidades a los olimpistas en su persona, Carlos. Gracias, Marcelo. Bueno, 3 fechas. 23 grados la temperatura a estas horas en Asunción, el cielo nublado. Pero ¿cómo se vienen los próximos días? De acuerdo al reporte de meteorología, para mañana, martes, lluvia, una mínima de 22 y una máxima de 29 grados. Se replicaría el miércoles con lluvias, 22 la mínima, la máxima 26 y también tiempo inestable el jueves. La mínima pronosticada 21 grados, la máxima 27. Buenas noches.